Buenas tardes, ¿cómo están? Fíjense que el otro día les hice un video sobre la corrupción en el Distrito Federal durante el periodo de Andrés Manuel. Hubo un suscriptor que sí me hizo ver que habíamos hecho el video muy rápido, entonces no le hemos puesto suficiente atención al video, no habíamos especificado ciertos detalles del video. Entonces, me gustaría empezar explicándoles lo que es Transparencia Mexicana. A principios de 1999, un grupo de mexicanos preocupados por los problemas de corrupción globales, particularmente los de nuestro país, decidieron crear Transparencia Mexicana. Se trata de una organización no gubernamental que enfrenta el problema de la corrupción desde una perspectiva integral, a través de políticas públicas y actitudes privadas que van más allá de la consigna política, para generar cambios concretos en el marco institucional y en la cultura de la legalidad en México. Convencidos de que la corrupción adopta características específicas en cada país, constituimos una organización adecuada a los requerimientos de México. Sin embargo, conscientes de las constantes interacciones de la economía nacional, el núcleo fundador de Transparencia Mexicana buscó a Transparency International, organismo internacional con amplia experiencia en el combate a la corrupción, para promover el crecimiento económico, la información y la experiencia recabada en el ámbito internacional. Transparency International reaccionó con interés a esta solicitud, abriendo sus puertas a las preguntas e inquietudes de este grupo mexicano. Cronología. En 1993 se funda Transparencia Internacional, organización que ahora tiene capítulos nacionales en más de 100 países. En el 95, Índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia Internacional publica por primera vez el Índice de Percepción de la Corrupción, IPS. Para ver el IPS más reciente, se puede consultar la página de Transparencia Mexicana. En 1999 surge Transparencia Mexicana, una organización no gubernamental que enfrenta el problema de la corrupción desde una perspectiva integral a través de reformas a las políticas públicas y a cambios de las actitudes privadas en los ciudadanos. En el 2001 se publica por primera vez el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, INCBG, una herramienta analítica que permite en un mismo instrumento medir experiencias y percepciones de los hogares acerca de la corrupción. Entonces, más que nada les doy esta cronología para que entiendan que en tiempos de Andrés Manuel ya existía esta agencia y ya estaba funcionando como tal. Entonces, ya entendiendo que esta agencia estaba funcionando perfectamente en tiempos de Andrés Manuel, voy a dar los siguientes datos. Hoy Andrés Manuel propone acabar con la corrupción, pero cuando tuvo la posibilidad de transformar el gobierno de la capital de la República para dotarlo de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, no lo hizo, ni siquiera estuvo cerca. En lugar de ello, mantuvo una estructura administrativa vertical y opaca, al estilo del viejo siglo. Conservador, al fin y al cabo. Evitó las prácticas del buen gobierno y gobierno abierto, cuyo auge comenzaba con el nuevo siglo. Así, con Andrés Manuel, el Distrito Federal se dio a conocer como el estado más corrupto del país. De acuerdo con Transparencia Mexicana, entre el 2005 y el 2006, organizaciones de la sociedad civil dedicadas al combate de la corrupción, la capital obtuvo los peores resultados en el índice de corrupción y buen gobierno durante el sexenio de López Obrador. La gráfica elaborada con información de dicha organización nos muestra en comparación todos los estados. Hay estados seleccionados estratégicamente con su posición en la tabla nacional de transparencia de aquellos años por las características y su contexto político. Querétaro, por ejemplo, pasó de la posición 24 en el 2001 al primer lugar en 2006, convirtiéndose en el puntero que demostró que sí es posible reducir la corrupción. En el caso de Veracruz, la corrupción se mantuvo igual durante los primeros 3 años y aumentó en el 2005. Solo 3 puntos. Por su parte, el Estado de México, que tiene una mucho mayor población que el Distrito Federal, disminuyó los niveles de corrupción hacia el 2003 y se mantuvo similar en el 2005. Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, observamos que si bien hubo una disminución en el 2003, 2 años después la corrupción se catapultó de nuevo a niveles de casi 20 puntos en el índice, siguiendo muy de lejos el Estado de México con 13.3 puntos.
Para cuando Andrés Manuel dejó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, era más corrupto que la mitad de su sexenio y doblemente corrupto que en comparación con el promedio nacional, que era de 10.1. El aumento de la corrupción en la capital en el 2005, curiosamente, coincide en el inicio de las campañas presidenciales, hacia el 2006, donde Andrés Manuel competiría contra Felipe Calderón para llegar a Los Pinos. Este breve estudio demuestra que Andrés Manuel no solo no pudo combatir la corrupción, sino que además la fomentó al no impulsar una reforma administrativa del gobierno. Durante el sexenio del ahora presidente de Morena, no hubo agilización y claridad en los trámites de burocracia de la ciudad. Obtener agua de la pipa, sacar una licencia o permiso de uso de suelo, instalar un negocio, abrir un establecimiento, eran procesos que se convirtieron en un martirio para los capitalinos. La honestidad valiente es demagógica. Nunca existió. Andrés Manuel, como jefe de gobierno, no fomentó la cultura de la transparencia, de la claridad, del honrado, de la rectitud, no fomentó la honestidad. Muy al contrario, fue opaco. La obesidad burocrática se fomentó, el caos y la obesidad burocrática fueron los sellos de su gobierno. Así que Andrés Manuel viene con el cuento de que nos va a liberar no sé cuántos millones, miles de millones de pesos, liberándose de la corrupción en el país, cuando ni siquiera lo pudo hacer en el Distrito Federal. Entonces, creo que es muy hipócrita de su parte andar diciéndole en todos los debates, porque pues, es lo único que sabe decir en los debates, que va a atacar la corrupción, que va a atacar la corrupción, que con la corrupción va a solucionar todos los problemas. Pero, caray, Andrés Manuel, no pudiste hacerlo en el Distrito Federal y ahora me dices que vas a lograrlo en toda la República. Perdóname, Andrés Manuel, lo siento, no te creo. Pues así es, señores. Andrés Manuel piensa que todo se soluciona combatiendo la corrupción. El único problema en México para Andrés Manuel es la corrupción, no la pobreza o la inseguridad, ni mucho menos las injusticias de los impuestos, o peor tantito, el colmo de los colmos. Se cree que es el Mesías indicado para acabar con la corrupción. Pero que alguien por favor le recuerde que en el Distrito Federal no pudo combatirla. Muy al contrario, la hizo la entidad más corrupta de todo el país. Basta analizar uno de sus tweets para ver en verdad quién es Andrés Manuel, y cito: en vez de acabar con la corrupción y combatir la pobreza, mandan 1000 soldados a Irapuato para enfrentar a los que roban trenes por necesidad. ¿Por necesidad, Andrés Manuel? O sea que para él el robo y la necesidad de los delincuentes por apoderarse de lo que no les pertenece justifica el crimen. Vaya lógica. Lo que yo, lo que yo aún no entiendo es cómo sus seguidores, aún desenmascarando a Andrés Manuel, en los debates, viendo la realidad de su incapacidad para contestar las preguntas, viendo todas estas cosas que han hecho, pues no voy a decir que gente de su partido, voy a decir que allegados muy cercanos, desde Bejarano hasta Ponce. Entonces, Eva Cadena, es que son infinitas las cosas que han sucedido alrededor suyo, como para que sus seguidores sigan diciendo que no, que Andrés Manuel está limpio. Pues no, no está limpio. Tiene bastante cola que le pisen y nunca logró combatir la corrupción en el Distrito Federal. Y les aseguro que si llegara a ser presidente, no va a lograr combatir la corrupción en el país. Al contrario, creo que sus propuestas y su incapacidad para gobernar van a hacer que la corrupción se vaya todavía más por las nubes. Entonces, espero que les haya gustado. Buenas tardes, cuídense mucho y hasta luego.